Si en la semana pasada hice un capítulo dedicado a la publicidad dinámica o programática en los podcasts, hoy quiero ver otro aspecto en este mismo sentido. En este caso es la publicidad directa con patrocinios y sobre todo la publicidad directa con patrocinios realizada por los propios podcasters. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer volver a estar al otro lado del micrófono, una vez más, un día más, para traeros vuestra ración diaria de metapodcasting. Yo soy Jorge Marín y este es el capítulo 829, ni más ni menos, ya son muchos, pero que muchos días al otro lado del micrófono. Y como ya sabéis, los viernes me gusta soltarme un poco y liberarme un poco de tensiones, soltaros mi opinión en diferentes aspectos relacionados con el podcasting. Y ahora mismo estoy haciendo una especie de ciclo hablando sobre la publicidad de los podcasts y qué es lo que me parece a mí cada uno de los diferentes tipos de publicidad. Con algunos tipos he trabajado ya, con otros no, o muy, pero que muy poquito. Y también lo que sí que he hecho es consumir mucha de esta publicidad como oyente de podcast. Y precisamente la publicidad de la que quiero hablaros hoy, la publicidad directa realizada por los propios podcasters, la publicidad con una mención por el propio podcaster. Esta, en mi opinión, es la publicidad más efectiva como oyente de podcast, y creo que los anunciantes estarán de acuerdo conmigo, pero claro, también es, digamos, la más difícil de conseguir, ¿no? La más difícil de que un patrocinador apueste por un podcast, pese a que ya hay muchas agencias que se dedican a encontrar espacios publicitarios en podcast, véase VoiceUp, a los que quiero mandar un saludito porque son patrocinadores de la Spotlight Madrid y la verdad que hacen un muy buen trabajo, véase Corero, con los que pude trabajar a finales de la última temporada y me consiguieron ahí una campaña de patrocinio. Estas dos menciones no están patrocinadas, que bien podrían estarlo, pero no es así, solamente a modo de agradecimiento, porque bueno, con ambas agencias he trabajado y la verdad que bien, muy pero que muy bien. También he trabajado con algunos patrocinadores, digamos, de manera directa, a través del Coffee o a través de un email que me han escrito a jorgemarin@eov.es o a contacto@jorgemarinieto.com. Me han escrito: oye Jorge, quiero patrocinar tu podcast o quiero acompañar a tu podcast durante unos días o una entrevista o lo que sea. ¿Y cuál es la manera que tenemos de hacerlo? ¿Cómo puedo estar yo presente al otro lado del micrófono contigo durante X días a la semana o durante X días al mes? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hablamos, llegamos a un acuerdo, a ver qué es lo que quieren una mención, quieren una entrevista, de qué producto queréis que hable, qué aspectos queréis que destaque. Bueno, tengo que conocer, aquí os hablo no como oyente, ojo, sino como creador de podcast, como productor de podcast, tengo que conocer lo que quiere anunciar el anunciante, lógicamente. Esto es vital. Digamos que los podcasters aquí nos convertimos, entre comillas, en comerciales de un producto o de una marca. Tenemos que conocer un poquito lo que vamos a vender, entre comillas, bueno, entre comillas y sin comillas, a nuestra audiencia, o a promocionar. Quizás a vender no, porque no sean productos que se vendan, pero sí que se consuman. Entonces, tenemos que conocer un poquito de primera mano qué es lo que vamos a anunciar en nuestros podcasts. Si bien es cierto que hay muchas agencias que directamente te dan el texto que tienes que leer y listo. A mí personalmente no es la manera que más me gusta de trabajar. Alguna vez lo he hecho, pero yo prefiero pasarles mis propios guiones para que ese contenido, digamos, esté integrado de alguna manera u otra dentro de mi propio podcast. Si yo hablo, ahora mismo no se me ocurre, pero bueno, a principios de esta semana que hablé de Informativo ACME, que es un podcast de humor, de noticias, bueno, pues no sé de qué manera, ahora mismo no sabría de qué anunciante me vendría un anuncio, pero bueno, habría que encajar la manera, o de buscar la manera de encajar, mejor dicho, ese anunciante dentro de ese contenido para que no desentonase mucho. O si a lo mejor no tengo la excusa para encajar o para fusionar ese contenido con ese anunciante,
pues aprovecho y hago una mención de que es el primer episodio de la semana, que nos va a acompañar durante toda esta semana y agradezco su patrocinio, y luego en el último episodio pues hago a la inversa, me despido de este patrocinador, le doy las gracias y aprovecho para pues integrar un poco, no a lo mejor dentro del contenido, pero sí dentro de la estructura del programa. Y yo creo que esta es la mejor manera de que un podcast esté cohesionado, que un anunciante esté cohesionado con el propio podcast, y así va a resultar bastante más efectivo. Esto mismo lo hacen, esto lo comentaba en el episodio del viernes pasado, esto mismo o algo parecido lo hacen las cadenas de televisión cuando cogen al propio presentador de un programa, sobre todo lo vemos en los magazines de por la mañana, y aunque bueno, alguno por la tarde también hay, y le ponen a hacer un anuncio directamente locutado con una voz y con un tono muy pero que muy distinto a cómo es ese presentador durante el resto del programa, y esto desencaja muchísimo. Yo he visto a lo mejor anuncios que aparecía uno de los colaboradores del programa y ese colaborador en concreto estaba de vacaciones esa semana, con lo cual si eres una persona que se fija un poco, ves que lo han grabado en otro momento, que a lo mejor hace una semana que lo han grabado y que no encaja, ¿no? Porque sabes que esa persona no está ahí. Por otro lado, ves que no tiene nada que ver el mismo tono, que no no es que no sepan, sino que se nota demasiado que está leyendo un anuncio que le han dicho que repita. Yo al menos intento que no se note tanto, o al menos esa es mi opinión. No sé, me gustaría que me dejaseis vuestras opiniones sobre alguno de estos anuncios que he realizado yo y ver si se diferencia tanto de cuando estoy haciendo el propio episodio. A lo que voy es que como oyente, a mí personalmente me gusta mucho más esta publicidad, y si encima esa publicidad tiene que ver con el nicho del propio podcast, mejor que mejor. Si yo estoy escuchando un podcast sobre... Mira, uno que por ejemplo me gusta muy bien cómo lo hacen es Tirada Larga, un podcast sobre running, sobre deporte, sobre ciclismo, y ellos en multitud de ocasiones pues hablan sobre relojes para correr, sobre bicicletas, sobre ropa para hacer deporte, no sé, se buscan patrocinadores relacionados con su propia temática. Y yo reconozco que, hombre, no estoy comprando productos todos los días, pero alguna cosa sí que he comprado, porque es algo que me interesa, es un match con el oyente ideal. Aquí, cuando me ha venido alguna publicidad, ya sea de una plataforma de podcast, de otro podcast, de algo relacionado con el podcasting, como, no sé, cursos de locución, cursos de podcast, yo qué sé, eventos relacionados con el podcast, yo creo que eso puede ser interesante no solamente para los oyentes, sino incluso para mí. Y yo, cuando tengo que hacer ese anuncio, cuando tengo que exponer ese producto, lo hago con sumo gusto, porque creo que puede interesar a mi audiencia. Y yo creo que ahí es donde está la clave, que los anunciantes deberían buscar, igual que los propios podcasts, y ahora voy a la parte negativa, deberían buscar los patrocinadores que concuerden con su contenido, porque la conexión con sus oyentes va a ser ideal. Y vale, sí, los oyentes pueden pasar para adelante 10, 20, 30 segundos, un minuto y saltarse esa publicidad. Pero si el podcaster es listo y la integra dentro de su contenido, al oyente no le va a molestar. E incluso a veces le puede incluso agradecer al podcaster que haya conseguido ese patrocinio, porque es contenido que le puede interesar. No son los típicos anuncios dinámicos de los que os hablaba la semana pasada, de productos o servicios que no tienen nada que ver con el contenido de un podcast. Si yo ahora mismo hiciera un corte aquí y os anunciara, no sé, colchones, chicles, pues hombre, no voy a negar que si alguna vez me viene un anuncio de colchones o chicles, pues yo intentaré de alguna manera relacionar que duermo muy bien en esos colchones mientras escucho mis podcasts favoritos antes de dormir. O que antes de aclarar mi garganta para grabar los podcasts, me tomo uno de estos chicles porque mi garganta se queda fresca. No creo que rechace estos anuncios, pero intentaré colocarlos dentro de mi contenido, intentaré adaptarlos a mi contenido para que tengan algo que ver con el podcasting. No sé, todo es buscarlo un poquito. La peor parte de este tipo de publicidad es que es la que más cuesta encontrar, sobre todo cuando lo estás haciendo por ti mismo. Si te pones en contacto con agencias como VoiceUp, o como Corero, como Julep, que se pasó por aquí también a finales de la temporada pasada, ellos te hacen este trabajo y te buscan estos anunciantes.
Pero aún así, aunque ellos te los busquen, no es fácil. No es fácil porque luego también los anunciantes, lógicamente, pues quieren apostar por podcasts que tengan muchas descargas, porque eso se traduce también en muchos impactos. Pero, en mi opinión, como decía, creo que lo ideal es que esos podcasts tengan un nicho más concreto y que ese nicho esté acorde con el propio anunciante, porque creo que el impacto o el ROI, el retorno, va a ser mucho mejor. Aunque el número de descargas sea más bajito, pero el retorno creo que va a ser mucho mayor en proporción. Pero esto todavía... ahora las agencias, sobre todo las agencias que conocen cómo va esto del podcasting, ya lo están entendiendo. Pero los anunciantes todavía dicen, a ver, ¿cuáles son los 10 podcasts más escuchados en España? Pues ya está, pues quiero apostar por esos 10 podcasts. Lógicamente, todos los anunciantes se pegan por esos 10 podcasts y las tarifas suben, pero es como todo. Sin embargo, los podcasts más pequeñitos, que pueden ser a su vez mucho más efectivos, a lo mejor estas agencias deberían fijarse en podcasts más de nicho, aunque sean más pequeños, y sobre todo hacerle entender a los anunciantes que pueden apostar por ellos, incluso de una manera más económica, pero a la vez más efectiva. Pero bueno, esto es una reflexión que me daría para largo y tendido. De hecho, este podcast también ha sido largo y tendido. Creo que ha durado más que el de la temporada pasada, pero creo que el tema lo merece y sobre todo, pues oye, por exponeros un poco mi experiencia, que cuando me ha venido un patrocinador que quería, pues eso, una semana, una quincena, un mes de patrocinio o una semana y una entrevista o lo que sea, y me ha planteado su estrategia en todas o casi todas, estoy intentando hacer memoria, sí, todas las ocasiones. Les he escrito, les he expuesto mi idea con la premisa que ellos me han trasladado y con todos hemos estado de acuerdo. Y como veis, bueno, si sois oyentes de hace tiempo, por aquí han pasado no muchísimos patrocinios, pero hombre, pues no sé, 3 o 4 por temporada caen. Creo que es un podcast que se da al patrocinio, sobre todo si son cosas relacionadas con el podcasting y que encima... lo hago bien, y no es por echarme flores ni ponerme medallas, sino porque creo que la mejor manera para hacer publicidad en un podcast es como la hago yo, porque a mí me gusta que la hagan así. Y eso es lo que intento trasladar a los anunciantes. Pero bueno, oye, espero vuestras opiniones, al igual que yo os he contado aquí la mía, espero vuestras opiniones, pues ya sea en la caja de comentarios de iVoox, de Spotify, la cuenta de Twitter @eove, o también en el canal de Telegram, que ahora os pondré la cortinilla de Carmen, porque quiero invitaros a que entréis antes de la encuesta que voy a liberar mañana por la mañana. Ya sabéis que cada sábado por la mañana realizo una encuesta entre todos los suscriptores de este canal para que votéis allí vuestros capítulos favoritos de cada semana. Esa encuesta se cierra el domingo y el domingo por la noche, a través de Twitter, anuncio cuál ha sido el episodio o episodios, que hay veces que hay empate, más votados de la semana. Dicho esto, ¿cómo podéis acceder al canal de Telegram? Pues muy sencillo. Al otro lado del micrófono.com/Telegram. Ahí está, como ha dicho Carmen, /Telegram, al otro lado del micrófono /Telegram. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que utilicen publicidad dinámica, que utilicen publicidad programática, que utilicen publicidad directa con patrocinadores, o que no utilicen publicidad, me da igual. Lo importante es que os gusten tanto como para que los recomendéis el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Que disfrutéis del fin de semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.